Buenos días, hermanos y amigos. Hoy domingo 14 de febrero de 2021, desde esta hermosa ciudad de Chimbote, vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde la ciudad pesquera de Chimbote, considerada en el siglo XX la más importante del mundo por su actividad de pesca. Hoy es uno de los puertos importantísimos que tiene nuestro país en esta actividad. La misma actividad que también compartían los primeros discípulos del Señor Jesús en el mar de Galilea. Tenemos aproximadamente 500.000 habitantes y esta es la capital de la región de la provincia del Santa. Esta ciudad se encuentra a 430 kilómetros de la ciudad de Lima. Gracias a Dios, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que hoy nos unimos a través de estas redes y que podemos juntos tener un culto unido a nuestro Señor Jesucristo de alabanza, adoración y gratitud. Es una bendición que el Señor nos permite en este tiempo poder conectarnos de este modo. Así que este momento lo podemos aprovechar también todos nosotros para poder invitar a nuestros amigos y familiares a través de las 4 redes sociales que existen en este momento a través del Messenger, el Facebook, el WhatsApp y el Instagram. Estamos atendiendo el llamado que hizo el Señor Jesús a su iglesia de cumplir la gran comisión que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, conforme lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Entonces, podemos ya darle la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, es decir, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, del distrito Pariacotro hacia Chachán, hacia el mismo Huaraz, en el callejón de Conchucos, en la región de Piura, en Sechura, en Talara, en Catacaos. También en la región de Ayacucho, Cajamarca y Lambayeque. Hermanos, les hacemos llegar un saludo cariñoso para todos ustedes y una bienvenida. Igualmente a todos los hermanos de la región de La Libertad, en el distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios. Bienvenidos, hermanos, en el distrito de Paiján para todos los paijaneros y para todos los chocopanos de Chocope. En Trujillo y en Chao, bienvenidos. A la región de Lima, en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho. Bienvenidos, hermanos. Y en la región Callao, La Perla y Ventanilla. Bienvenidos, hermanos. Para todos nuestros hermanos que están fuera del país, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, en Mar de Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, Nueva Jersey, en México, en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau y en España, en Barcelona. Un saludo para todos ustedes y bienvenidos, hermanos. Amén, amén. Hoy es una mañana calurosa acá en Chimbote, ya el calor se siente, por eso ahora hay que ponerse así, manguitas cortas para poder refrescarse un poquito más. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y les invito a leer en el profeta Miqueas, en el capítulo 7, en los versículos 18 y 19. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: palabra eterna, palabra viva y eficaz, palabra que da vida. Dice así el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Volvamos a leer, hermanos. Qué linda es la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor en esta mañana, hermanos, porque cuando uno lee indudablemente la palabra de Dios, encuentra consuelo, encuentra ánimo, encuentra confortación, encuentra aliento, que Dios sabe que necesita nuestra alma para poder vivir. Así lo dice el profeta Miqueas. Todos los profetas siempre dan ánimo, aliento al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tenga certidumbre, convicción de volverse al Señor, al Dios de los cielos, al Dios verdadero. Amén. Por eso es una mañana hermosa, una mañana bonita, porque podemos leer la palabra de Dios y enterarnos y recibir esa certidumbre que la palabra de Dios nos da, de las cosas, de los pensamientos de Dios, como Dios anhela perdonar al hombre, a su hijo que ha pecado contra él y que está pasando una prueba a causa de su pecado y que él no lo rechaza, sino que espera recibirlo con misericordia, con perdón, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Alabanzas a Cristo, hermanos, en esta mañana, porque Cristo cumplió la ley por nosotros y Él se hizo pecado por nosotros para libertarnos y librarnos de la condenación del pecado. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? O sea, Dios ya no se acuerda. No es que tenga una memoria frágil, sino que Dios olvida. Olvida cuando un hombre le confiesa a Él, cuando le confesamos al Señor nuestras faltas, nuestros pecados, cuando cometemos un error, confesamos al Señor y Él nos perdona. En esta mañana podemos encontrar en la palabra de Dios el aliento que necesitamos tener todos nosotros que caminamos en una tierra contaminada por el pecado, por la injusticia, por la altivez de los hombres, que se levantan contra Dios, por la altanería de los hombres, por la corrupción. Acá la palabra de Dios nos dice, hermanos, no retuvo para siempre su enojo. Aleluya, aleluya. El Dios de los cielos, el Dios de amor, no retiene su enojo para siempre. Y Él nos enseña que no debemos guardar nuestro enojo para el día siguiente, sino que arreglemos nuestra situación con nuestro prójimo. ¿Por qué no retuvo su enojo el Señor? Porque Él se deleita en misericordia. Es decir, le gusta, le agrada hacer misericordia a millares de gente. Es el Dios que tenemos nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que de la eternidad hasta la eternidad ha llenado la misericordia. Los cielos están llenos de la misericordia de Dios. Sigue diciendo el Señor, el profeta, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Cuando el hombre que había pecado,
El juicio de Dios estaba sobre el hombre y el hombre trataba de escapar de la espada que venía por causa del juicio de Dios. Cuando el hombre escapaba por las plagas que había enviado Dios, por el hambre, por la sequía, y se encontraba en el desierto huyendo, dice la Biblia, halló gracia de Dios halló el hombre, ese hombre perseguido, angustiado, afligido, triste, hombre sin fuerzas, halló gracia. Esa es la gracia que tenemos nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hallado gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá dice la palabra de Dios, amados hermanos, iglesia del Señor, en esta mañana Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. Hoy día, en este tiempo, mucha gente sepultada por causa de la enfermedad del COVID. Pero Dios sepultará nuestros pecados, los echa a la fosa y los entierra. Pecados que Dios entierra, pero también los echa a las profundidades de la mar, para no acordarse nunca más de esos pecados que hemos cometido, que han causado tristeza y dolor, pecados terribles, feos, que hemos cometido contra el Señor. Y es por eso que en esta mañana, iglesia del Señor, podemos levantar nuestras manos al Dios de los cielos, al socorro de su pueblo, que es el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para recibir la ayuda que necesitamos tener. Hoy vamos a orar para alabar su nombre, para alabar la grandeza de nuestro Dios, para decirle que Él es grande y Él es supremo, y Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solamente Jehová, Dios y Padre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias al Señor y de esa manera podemos luego alabarle al Señor. Le invito a cerrar sus ojos para orar. Padre que estás en los cielos, digno del más alto honor, de supremo loor, de toda alabanza, la alabanza es para ti, Señor. Nuestra alabanza es para el Dios verdadero, único Dios de los cielos, el eterno Dios, el Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Para ti, Señor, es nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias, porque ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor tuyo, Señor. Nada de lo creado. Aleluya, Señor. Y es por eso que en esta mañana nos gozaremos en ti y nos alegraremos en ti, alabando tu gran nombre, Señor. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor, por siempre. Gracias, Padre, en este día, por la fiesta y el gozo que habrá en nuestro corazón contigo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a empezar porque es una fiesta, es un gozo, es una alegría íntima que tenemos nosotros con el Señor, con el Dios verdadero. Vamos a gozarnos con Él y vamos a cantarle en esta mañana a nuestro Dios. Y les invito, ahí donde está, en el lugar donde esté, a levantar sus brazos al Señor y decirle a nuestro Padre y cantarle al Señor, cantarle a nuestro Dios. Expresémosle al Señor con nuestros labios, alabanza a su nombre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor
cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Qué hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Aleluya! El Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres
amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, 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 todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Sí, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, perfecto y amoroso, grande, eterno Dios. A ti te alabamos, Señor, y a ti te adoramos en esta mañana, Señor. Recibe, Señor, recibe de tu pueblo, Señor, recibe adoración, recibe alabanza, Padre, recíbela, Señor. Aleluya, Padre, todo tu pueblo en esta mañana te alaba, Señor, todo tu pueblo junto te alabamos a ti, Señor, y te bendecimos, Padre, y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Padre, aleluya, al que vive, al que pronto vendrá a llevar a su pueblo, al que ama verdaderamente. Aleluya, Señor, gloria y honor por siempre. Aleluya, Padre, aleluya. Toda nuestra adoración sea a ti, Señor. Adoramos a Cristo en esta mañana, hermanos. Adoramos a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoro a
te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú eres santo, Dios, y te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos, Padre eterno, nuestro Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable es. Asombroso coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey.
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, tú eres rey, 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 Señor. Te exaltamos, Señor, Solo a ti, solo a ti, sí, Señor. oh Señor, oh Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Salvador nuestro, gracias. Hijo de Dios, gracias. Santo de Israel, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Ha sido una mañana y es una mañana hermosa para nosotros, tus hijos, el acercarnos a ti y tú acercarte a nosotros, Padre. Gracias. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Dios Jesús, Padre, gracias. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta mañana, hemos alabado, hemos cantado al Señor, le hemos expresado con nuestro corazón y con todo nuestro ser alabanza y gratitud a Él. Ahora bien, ya hemos preparado nuestro corazón para oír la palabra del Señor, palabra poderosa. Amén. Vamos entonces a invitar al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, que nos compartirá el mensaje del Señor hoy día para su iglesia amada. Que Dios lo bendiga, Pastor Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Carlos, que Dios le bendiga. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia, si tiene Biblia a la mano, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, del versículo 12, leeremos hasta el versículo 19. Evangelio
de San Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 19. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos ahora a orar para poder meditar en la palabra de Dios. Acompáñenme en una oración. Ahí donde se encuentre, si le es posible, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre amado, te damos las gracias porque tú en tu bondad nos concedes podernos reunir a través de estos medios para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que ahora nos ayudes, que tomes control de todas las cosas y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, Señor, lo que vamos a decir. Estamos aquí a tu servicio. Llénanos de ti, llénanos con tu Espíritu. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos, en este pasaje, el Evangelio de Marcos nos presenta dos acontecimientos que sucedieron la última semana de la vida del Señor Jesús. Marcos presenta en esta parte de su evangelio estas dos historias. La primera de ellas, la maldición de la higuera sin fruto, y la segunda, la purificación del templo. Porque él cree que ambas historias están relacionadas entre sí. Es decir, que la maldición de la higuera sin fruto es algo que tiene que ver con lo que sucederá en breve con el templo
de Jerusalén, que era, como sabemos, el corazón de la fe judía. Veamos entonces cuál es esa relación y qué es lo que nosotros podemos aprender de este relato. En primer lugar, analicemos, la maldición de la higuera sin fruto. Este último milagro de Jesús que Marcos nos presenta en su evangelio sucedió, según él, después de que el Señor entrara por última vez a la ciudad de Jerusalén. Acontecimiento que muchos suelen llamar la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, Jesús, por última vez, porque esa semana va a morir en la cruz. Por eso decimos, por última vez, Él está visitando la ciudad de Jerusalén y ha entrado en esta ciudad de una manera apoteósica. Entre la aclamación de mucha gente que ha dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de entrar de esta manera a la ciudad de Jerusalén, como ya era tarde, dice Marcos que el Señor se fue nuevamente a la aldea de Betania para descansar ahí. Ahora, al día siguiente, es decir, el lunes de esa última semana de la vida de Jesús, el Señor y sus discípulos salió muy de temprano de Betania con dirección a la ciudad de Jerusalén. En el camino, dice Marcos, Jesús tuvo hambre. Eso lo hemos leído en el versículo 12. Jesús sintió hambre. Y esto nos muestra y trae a memoria la humanidad del Señor Jesús. Como sabemos, Jesús fue Dios, completamente Dios, dice la Escritura, pero también fue hombre, 100% hombre. Y como hombre que fue y es hasta la actualidad, Jesús tuvo esas limitaciones que eran propias o que son propias de la naturaleza humana, como por ejemplo el cansancio. Nosotros los hombres nos agotamos. Cuando hacemos muchas actividades durante el día, ya por las noches nos sentimos agotados. Y no solamente nos sentimos agotados, sino también nos sentimos hambrientos. Tenemos sed, ganas de comer. Bueno, Jesús tuvo todas estas necesidades como ser humano que era. Y aquí vemos que una vez se manifestó la humanidad de Jesús, porque mientras iba muy de temprano a la ciudad de Jerusalén, dice Marcos que él tuvo hambre. Y es por eso que, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de comer. Pero cuando llegó a ella, a la higuera, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice Marcos. Verso 14. Entonces Jesús
dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es decir, por no encontrar frutos en esa higuera, Jesús maldijo a la higuera y la condenó a la muerte. ¿Qué es lo que va a suceder al día siguiente? No hemos leído el versículo, pero el verso 20 de este mismo capítulo dice: y pasando por la mañana, vieron los discípulos que la higuera que el Señor había maldecido se había secado desde las raíces. Algunos estudiosos de la Biblia, cuando leen este hecho poderoso que Jesús hizo antes de morir, reaccionan con mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque dicen que este hecho sobrenatural que Jesús obró en aquella ocasión no calza con aquellos milagros que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, siempre que el Señor usó su poder para hacer esta clase de hechos portentosos, siempre impartió bendición, vida, salud a los seres humanos. Pero en este caso Jesús está utilizando su poder no para dar vida, sino para dar muerte a un ser vivo, como es la higuera. Entonces dicen, bueno, eso no va acorde con el actuar de Jesús. Porque hasta aquí Él nunca ha hecho un milagro de estas características. Él siempre ha dado vida. Ha sanado a los enfermos. Ha liberado a los oprimidos. Ha resucitado a los muertos. Ha multiplicado los panes y los peces para alimentar a los hambrientos. Pero nunca ha utilizado su poder para dar muerte, destrucción a lo que está con vida. Tampoco se le ve a Jesús en sus otros milagros actuar de una manera irracional, como al parecer está obrando aquí en este milagro. ¿Por qué decimos que Jesús está obrando al parecer sin razón? Porque Él está castigando, está maldiciendo a una higuera por el hecho que no da fruto, cuando el mismo Evangelio de Marcos declara que no era tiempos de higos. Como sabemos, el fruto de la higuera son los higos. Esta higuera no tenía higos, pero no porque necesariamente fuera estéril, no porque no pueda dar higos. No había higos en esta higuera por la sencilla razón de que no era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo Jesús puede castigar a una planta por no dar fruto cuando es imposible que en semejante condición dé frutos?
Porque una planta da frutos en su momento, en su tiempo. Y aquí no era tiempo para que la higuera dé frutos. Entonces no hay cierta lógica en el obrar, en el actuar de Jesús. Entonces por eso algunos reaccionan con cierta incredulidad y niegan que Jesús haya obrado de esa manera. Sin embargo, debemos entender en esta mañana, y así lo presenta el Evangelio de Marcos, que el Señor Jesús, al maldecir a esta higuera sin fruto, lo que está haciendo es un acto simbólico de lo que sucederá más adelante con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en aquel momento era como esta higuera. Se veía muy frondosa, externamente hablando. Estaba llena de vida, en apariencia. Tenía muchas hojas de religiosidad en ella. Sin embargo, cuando uno examinaba la vida de este pueblo, no encontraba frutos de justicia en ellos. Por eso que el Señor pondrá a esta nación bajo juicio divino. Porque no hay cosa que disguste más al Señor que una religión sin fruto. Y eso es algo, hermano, que a nosotros nos debe llevar a meditar. Porque esto no solo es algo que le sucedió a la nación de Israel, porque la nación de Israel hoy está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los privilegios religiosos que Dios le ha dado a esa nación en su momento, ella no ha sabido dar frutos de justicia para Dios. Y esto es algo que podría pasar también con nosotros los creyentes evangélicos. Que quizás podemos conocer mucho de la Biblia como los israelitas. Los israelitas, como sucede hoy con la iglesia. Como sucede hoy con el pueblo evangélico, como sucede hoy con nosotros los cristianos. Tenía la palabra de Dios. Cada semana en la sinagoga la estudiaba con regularidad. La memorizaban, meditaban en ella, como lo hacemos nosotros. Nosotros frecuentemente, al menos así es el pueblo evangélico y todos aquellos que quieren cultivar una vida espiritual, se van a reunir para estudiar la palabra de Dios. Y tendrán expresiones de fe como las tenían allá en el pasado el pueblo de Israel. La religión judía era rica en ritos, en sacrificios de tipo religioso. Allá al templo de Jerusalén iban cada día los israelitas para adorar a Dios, como veremos más adelante. Sin embargo, toda esa actividad religiosa
Era una actividad religiosa infructífera. Solo eran personas que, como la higuera, estaban llenas de hojas. Pero no había en ella frutos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no quiere que seamos solo gente religiosa, que se reúne a estudiar la Escritura fielmente y que canta y ora y ayuna y realiza una serie de actividades de esta naturaleza. Pero en sus vidas no se encuentran frutos que son dignos de arrepentimiento. Para Dios, esa clase de fe le resulta algo aborrecible. Por eso que Él pondrá bajo su juicio esa clase de fe. Así pasó con Israel en el pasado. Y Dios le puso punto final a todo ese sistema religioso que no transformaba, que no cambiaba las vidas de los hombres. Y así será siempre. El actuar de Dios no va a cambiar. Por eso que si hoy nuestra religiosidad, y religiosidad no es necesariamente algo malo. ¿No? Buscar a Dios, alabar a Dios, orar al Señor, estudiar la Biblia no es malo. Lo malo es que esas prácticas de fe no cambien nuestra manera de ser y produzcan en nosotros frutos de justicia. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos insistentemente esta verdad. Él les dijo, por los frutos los conoceréis. Y aquellos que afirmen ser creyentes, aquellos que muestren una vida religiosa, pero que no den frutos, finalmente serán desechados por el Señor, porque no hay cosa que Dios no aborrezca más que una fe sin frutos. Lo podemos quizás leer rápidamente en Mateo capítulo 7, sin perder este versículo que estamos estudiando, en Marcos, y dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no predicamos? Desde las plataformas virtuales y mucha gente nos escuchó. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Acaso no oramos? ¿Y los enfermos de COVID se sanaron? Pero nada de eso, hermanos, valdrá finalmente delante del Señor si en nuestras vidas no hay frutos de obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces lo mismo que pasó con el pueblo de Israel podría volvernos a pasar a nosotros los creyentes evangélicos. Si nuestra fe en Dios es solamente un tema religioso,
pero no algo que afecte nuestro diario vivir. Por eso que debemos procurar dar frutos espirituales. Ese debe ser, hermanos, nuestra preocupación. Esa debe ser nuestra meta. Llevar una vida de frutos para Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Pablo habla de ellos en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Ahí dice el apóstol: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros que decimos buscar a Dios, que decimos adorar a Dios, y que tenemos muchas expresiones externas de fe, como lo tuvieron los judíos, que eran campeones en este asunto. Preguntémonos, ¿hay en nosotros estos frutos del Espíritu? ¿Tenemos amor? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay gozo en tu corazón a pesar de las pruebas que estamos atravesando? A pesar de la circunstancia difícil que estamos viviendo, donde todo es incierto, no hay seguridad de que uno no pueda contagiarse y hacer una forma de COVID y morir de insuficiencia respiratoria en una unidad de cuidados intensivos. A pesar de esa incertidumbre, hay gozo, hay paz en nuestro corazón, porque ese es el fruto de la fe en Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí fe es sinónimo de fidelidad. Somos fieles a Dios, a su palabra, a su iglesia. Mansedumbre, templanza. Entonces, esto es lo que Dios busca en nuestras vidas. Eso lo buscó en el pasado, en la nación de Israel, pero al no encontrar estos frutos de vida en ese pueblo, lo puso bajo su juicio. Y este hecho, hermanos, de condenación se ilustra en ese milagro que Jesús hizo antes de morir, que cuando se iba muy de temprano a la ciudad de Jerusalén, dice Marcos que en el camino sintió hambre, y al ver una higuera que tenía hojas, fue a ver si había en ella algo de fruto. Pero cuando llegó, nada halló, sino solo hojas. Pues no era tiempo de higos. Y entonces él la puso bajo juicio. ¿Por qué? Porque ahí nos estaba ilustrando lo que iba a pasar con los israelitas. Una nación muy religiosa, pero en quienes no había fruto alguno. Y eso se va a confirmar a continuación, en la siguiente historia, que es la historia de la purificación del templo. Jesús está yendo a Jerusalén, de Betania se va a Jerusalén. En el camino ha maldecido una higuera que no tiene frutos, pero ahora continúa su camino
y va a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se va al templo, que es el corazón de la religión judía. ¿Y para qué va al templo? Él va ahí en busca de fruto. Él quiere ver si toda esa religiosidad realmente vale la pena que siga adelante. Por eso se relata, después de la maldición de la higuera, se relata la historia de la purificación del templo. Y veamos qué es lo que sucede cuando Jesús llega a Jerusalén. Verso 19 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, esto es, en el patio del templo. Usted sabe que en el templo propiamente dicho, solo los sacerdotes y levitas podían entrar ahí. Jesús no era levita, Jesús no era sacerdote, él era de la tribu de Judá, por tanto no podía entrar al recinto más sagrado. Entonces aquí cuando dice que él entró en el templo, no se refiere al templo que está en el interior, es decir, al templo propiamente dicho, sino se refiere al patio del templo. En el patio del templo habían varios recintos. Estaba el atrio o patio de los gentiles, luego venía el patio de las mujeres, luego el patio de Israel, luego el patio de los sacerdotes y finalmente lo que era el templo. Esto sucedió al parecer en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, que era el recinto más externo del templo. Entonces Jesús entra al patio de los gentiles y ahí encuentra, dice Marcos, a muchos comerciantes que vendían y personas que compraban. Es decir, que en el patio de los gentiles se había montado un mercado, porque había gente que vendía y otra que compraba. Además, habían personas que cambiaban las monedas. Y cuando Jesús vio esto, dice Marcos que indignado, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Uno al leer esto se debe preguntar, ¿por qué se indignó tanto el Señor Jesús en aquella ocasión? ¿Qué es lo que le molestó tanto para que actuara de una manera que no se le conocía? Porque Jesús normalmente era una persona pacífica. Pero aquí está actuando de una manera violenta. En el Evangelio de Juan, la Escritura dice que Jesús hizo un azote de cuerdas. Y con ese azote empezó a sacar a la gente de ese lugar, dice, a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué es lo que indignó tanto al Señor? La actividad comercial que encontró en el templo. Pregunto, ¿en sí el comercio es algo malo? Porque
si el tener alguna actividad comercial es pecado, entonces no se podría trabajar de esta manera. Nadie podría ser comerciante, porque eso sería desagradable delante del Señor. O sea, será una actividad comercial algo que desagrade a Dios hasta el punto que eso no pueda darse dentro del templo, que eso sea algo tan malo que profane un lugar sagrado como lo era el templo de Jerusalén. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que enojó tanto al Señor? Lo que molestó tanto al Señor es todo ese sistema de comercio abusivo que los sacerdotes de Jerusalén habían organizado para explotar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que se comercializaba ahí en el patio del templo eran los animales que los israelitas deberían ofrecer en sacrificio al Señor. Porque una manera de adorar en ese tiempo a Dios era a través de sacrificios y ofrendas de animales. Eso lo había establecido la ley de Moisés. Ahora, para ofrecer un animalito en sacrificio al Señor allá en el templo de Jerusalén, según la ley, este animal debería cumplir con ciertos requisitos, ¿no? El israelita no podía llevar cualquier clase de animal. El animal debía estar sanito, no debía estar enfermo. Debía tener todo su cuerpecito saludable, en buenas condiciones, no podía tener una fractura, una magulladura. Tenía que ser un animal de determinada edad. Ahora, ¿quiénes examinaban a los animales que los israelitas traían al templo y les daban su aprobación para el sacrificio? Eran los sacerdotes. Eso también ordenaba la ley de Moisés. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando algún israelita llegaba al templo para cumplir con su deber a Dios y traía una ovejita o traía una palomita, las aves, aquí se habla de palomas, eran las ofrendas de los pobres. Según la ley de Dios, todos, aún los pobres, podían ofrecer al Señor un sacrificio, según sus condiciones. Entonces habían animalitos bien económicos. Y uno podía llevar una paloma para ofrecerla al Señor si es que no tenía recursos económicos. Si tenía, podía llevar una oveja, una res. Pero estos animales tenían que pasar previamente por la observación de los sacerdotes y obtener su aprobación. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los israelitas llevaban sus animales para el sacrificio y el sacerdote los examinaba, ellos siempre, escúchelo, siempre le encontraban algún defecto si es que lo traían desde el campo o si es que lo compraban fuera del templo. Nunca pasaban la prueba de los sacerdotes.
Ellos siempre encontraban alguna razón para decir, este animal no cumple los requisitos de la ley de Dios. Así que no pasa. Si usted quiere ofrecer un sacrificio a Dios, entonces vaya y compre un animal aquí nomás en el patio del templo, porque esos animales sí tienen nuestra aprobación. Entonces el israelita, iba, se deshacía de su animal o lo vendía, qué sé yo, y luego iba al patio del templo. Y entonces compraba un animal. Y cuando llegaba la hora de pagar, ahí es donde se llevaba la gran sorpresa. ¿Por qué? Porque ese animal que en la calle o en el campo valía tanto, ahora aquí en el templo costaba 10 o más veces su precio real. Pregunto, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando uno va a la tienda, a la bodega, o va al mercado a comprar papas, o a comprar frijoles, o a comprar arroz? Y cuando llega el momento de cancelar, a usted le cobran 10 o 15 veces más el precio. ¿Cómo llama usted a ese hecho? Efectivamente, eso es un robo. Eso es un robo a mano armada. Que te cobren 4 veces más, 5 veces más, 10 veces más su precio de venta. Es un abuso. Eso se llama injusticia. Y la injusticia, el abuso, la explotación del prójimo es algo que desagrada al Señor. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el templo, ni siquiera en la plaza, sino allá, donde se adoraba a Dios, donde se espera que la gente actúe con justicia. Pero no era así. Los representantes del judaísmo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todo el liderazgo espiritual de Israel era un liderazgo que se había corrompido. Por eso que ellos explotaban al pueblo de esta manera. ¿Para qué? Para obtener mayores ganancias de tipo económico. Y lo mismo sucedía con los cambistas que habían en el templo. ¿Por qué habían cambistas ahí? Porque los israelitas tenían que pagar un impuesto anual al templo de medio ciclo de plata. Entonces, cuando venían los peregrinos de diferentes partes del mundo para adorar a Dios en el templo de Jerusalén, o cuando los israelitas, ¿no?, que vivían en el mismo Israel venían hasta la capital para servir a Dios durante festividades como las que están por acontecer, porque se acerca la Pascua, donde Jesús va a morir. Ellos llegaban con diferentes clases de monedas. Estas monedas, todas eran monedas paganas. En Israel estaba la moneda romana. Y fuera de Israel, cada nación tenía sus propias monedas.
Y cuando venían los judíos para adorar a Dios, traían esas monedas gentiles. Entonces cuando venían a pagar el impuesto anual al templo, los sacerdotes no aceptaban esas monedas, porque esas monedas eran impuras según ellos, o sea, eran monedas de pueblos paganos. ¿Cómo iba a entrar una moneda pagana al templo? Entonces, ellos, para supuestamente mantener la pureza del templo, crearon su propia moneda. Entonces los israelitas tenían que cambiar sus monedas paganas por la moneda del templo. Entonces allá los mandaban al patio del templo para que cambiaran esas monedas por monedas santas. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que cuando llegaban a hacer el cambio, nuevamente se encontraban con la sorpresa que por el cambio de la moneda tenían que pagar siempre una comisión que podía ser el doble, el triple o el cuádruple del cambio. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama abuso, robo. ¿Cómo uno va a aprovecharse del prójimo? Y más utilizando cuestiones religiosas. Eso a Dios le desagrada tanto que Jesús ese día, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, no por el hecho de que hacían una actividad comercial dentro del templo, sino porque utilizaban ese medio para explotar a las personas que llegaban a adorar a Dios. Y por eso volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie que atravesase el templo. Entonces una persona que es creyente, más aún, debe actuar con justicia. Si uno tiene un negocio, no puede aprovecharse del prójimo. Y entonces empezar a especular y a cobrar cantidades exageradas de dinero por un producto. Eso desagrada a Dios. Toda forma de explotación a Dios le causa indignación, y más aún cuando se da dentro de su casa. Porque también los hombres a veces utilizan la religión como un medio de enriquecimiento. A eso se les llama mercaderes de la fe. Y hay sectas religiosas que ofertan, por ejemplo, las oraciones a cambio de dinero. Entonces dicen, bueno, vamos a orar para que se sanen de cáncer. Voy a hacer una oración. Una oración a cambio de una contribución de $200. Entonces voy a hacer una oración de $200. Todo aquel que tiene $200, venga que vamos a orar para que se sane de COVID. Y el que no tiene $200, bueno, después voy a hacer una oración de $100. Y para los que no tienen $100, después voy a hacer una oración para los que tienen $50. Eso es abuso.
Eso desagrada a Dios. El Señor dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Las cosas de Dios no se venden. Las cosas de Dios se dan por gracia. Uno en gratitud da a Dios. Pero no lo hace por obligación, sino uno lo hace porque se siente bendecido por Dios y quiere de alguna forma expresarle su gratitud. Eso es bíblico. Pero de ahí, toda clase de abuso de tipo económico, como el que les he mencionado, no, eso desagrada a Dios, pero eso es lo que estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén, en la cuna de la religión judía. Por eso Jesús la comparó con una higuera que se veía muy bonito por fuera, porque estaba llena de hojas, de tal forma que parecía que había en ella frutos. Pero cuando uno se acercaba, como lo hizo Jesús, no halló fruto alguno. Y entonces él, indignado, la maldijo. ¿Por qué? Porque de esa manera quería ilustrar lo que va a suceder con la religión judía que no da fruto. Y no solo con la religión judía, sino con cualquier clase de religión que diga ser cristiana, que no dé fruto. Entonces tengamos cuidado. Está bien, ¿no? Adorar a Dios y servirle, pero busquemos en primer lugar dar frutos de justicia. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, su iglesia, de nosotros, su pueblo. Lamentablemente no halló eso en el templo de Jerusalén, no halló eso en el judaísmo, sino que encontró abuso, explotación, robo, desde sus más altos representantes. Y eso le indignó. Y por eso paralizó la actividad del templo. Y empezó a enseñar, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces a veces los ladrones están en las religiones, no solo están afuera, a veces están en aquellas expresiones religiosas donde no hay fruto. ¿Será esa nuestra experiencia con Dios? Puede que no sea el robo, porque bueno, lo que Jesús encontró ahí fue esta forma de injusticia, explotación, abuso de autoridad, robo, pero podría encontrar alguna otra clase de injusticia, como por ejemplo abuso sexual. ¿No? Hay religiones donde los que están al frente abusan de los niños. ¿Qué clase de fruto es eso? Se abusa de los niños. ¿Cuántas denuncias no hay? Personas que ya mayores denuncian a representantes de su religión que abusaron de ellos. Pero eso podría darse también en iglesias evangélicas. Cuando ahí hay personas que no han rendido realmente sus vidas al Señor. Por ende, no hay frutos de arrepentimiento. Entonces no solo van a extorsionar, a robar, a aprovecharse, sino pueden actuar
de una manera despiadada con las personas, abusando de ellas sexualmente o teniendo cualquier otra clase de abuso. O simplemente ser evangélico, pero a la vez llevar una vida doble. Como muchas veces suele suceder, hermanos, que somos unos en la iglesia y otros en la casa. Y la esposa dice, si te viera el pastor, si te vieran los hermanos, ¿cómo actúas? O a veces tenemos no vida doble, sino vida triple, porque somos unos en la iglesia, otros en la casa y otros en el trabajo, en la calle. Y entonces en la calle o ahí en el centro laboral la gente nos conoce como diablitos. Ahí viene el hermano diablo. Porque ven no frutos de justicia, sino ven, hermanos, cosas malas en nuestras vidas. Entonces, eso no puede ser. Si esa es nuestra manera de vivir, la fe cristiana tiene que cambiar. Tenemos que corregir si estamos a tiempo. Antes que venga el examen de Dios, tenemos que corregir y empezar a llevar vidas dignas de arrepentimiento. Estemos donde estemos. Y por supuesto, cuando estemos en la casa de Dios, ahí también nuestro comportamiento debe ser de justicia. Porque de lo contrario, habrán grandes sorpresas allá en la eternidad. Y entonces seremos puestos bajo el juicio de Dios, como pasó con esa higuera, como pasó con la nación de Israel. Porque ahí el Señor no encontró frutos de justicia, encontró robo, abuso, odio. Miren el verso 18. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los escribas? Los que copiaban las Sagradas Escrituras y las enseñaban. Y los principales sacerdotes eran los jefes religiosos del templo y de la religión judía. Pero vean cómo actúan. Dice, y buscaban cómo matarle. Miren, los sacerdotes, los escribas, representantes de la religión judía, están llenos de odio y resentimiento con Jesús. ¿Por qué? Porque Él les ha dicho la verdad. Y ahora, en vez de arrepentirse, quieren matarle. Personas religiosas que quieren matar. Miren esa contradicción. Entonces, no puede haber esta clase de contradicción en nuestra vida, que digamos ser creyentes y estemos llenos de enojo, de resentimiento contra la gente que nos hizo algo. Porque eso no es fruto de justicia. Eso es ser como una higuera sin fruto. Y una higuera sin fruto, dice Marcos, será puesta bajo el juicio de Dios, será destruida. ¿No? Dice que no lograban llevar a cabo su cometido porque tenían miedo. Dice porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a dar fruto, que ese sea nuestra consigna. Amén, busquemos a Dios, alabemos a Dios, estudiemos la palabra de Dios, que son cosas necesarias para nuestra vida espiritual. Pero que todo ello nos lleve a dar fruto, a mostrar un cambio de vida y empezar a hacer cosas que agradan a Dios. Empezar a actuar conforme a la justicia de Dios. Y si hay algo que no está bien en el presente,
cámbielo inmediatamente, antes que venga el juicio de Dios. Si tú dices ser creyente y estás llevando una doble vida, entonces arrepiéntete hoy. Y si tú eres una persona religiosa, te ufanas, como los judíos, de tu religiosidad, pero no hay un cambio en tu vida. Haces cosas deshonestas, haces cosas que no son correctas. Estás en mal camino, vas a la destrucción. Mejor arrepiéntete y haz una verdadera entrega a Jesús para que Él cambie tu vida, cambie nuestra vida. Y vamos a orar en esta mañana. Si alguno de ustedes quiere experimentar un verdadero cambio en su vida, pídale al Señor. Él es el único que puede transformarle realmente. Entregue su vida al Señor. Reciba a Cristo. O si es hermano y vive de mala manera, reconcíliese con el Señor, para que entonces Él le ayude a llevar una vida fructífera. Oremos entonces. A los que van a recibir a Cristo, digan así: Señor Dios, reconozco en esta mañana que soy pecador. Perdona mis pecados, quizás he sido muy religioso, pero hoy me doy cuenta que lo que tú más quieres es un cambio de vida. Son frutos de justicia que no hay en mí. Perdóname, te entrego mi corazón. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Oremos también por aquellos hermanos que quieren reconciliarse. Si esa es su situación, dígale: Señor, ayúdame a cambiar mi vida. Perdona toda hipocresía. Perdona, Señor, toda frialdad espiritual. Te pido que en esta mañana me ayudes a cambiar. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir vidas fructíferas. Que el fruto del Espíritu abunde en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Tu amor, tu gozo, tu paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, abunde en nosotros. Queremos vivir vidas llenas de fruto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha orado, se ha recibido a Cristo, se ha reconciliado con el Señor, le animo a seguir adelante, a escribirnos, a hacerse parte de una célula virtual, nuestra iglesia, a participar de nuestros cultos virtuales y sobre todo escríbanos, ¿no?, al Messenger de nuestra iglesia, que con gusto le vamos a responder y vamos a orar por usted. Bien, hermanos, conmigo entonces será hasta una próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Nos volveremos a ver muy pronto. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios, gracias al Señor. Estamos en un día, domingo, muy hermoso. Gracias, Pastor Víctor, por el mensaje. Gracias a nuestro Dios por haber tocado nuestro corazón, habernos alentado hoy día, hermanos. El aliento de Dios para nuestras vidas. Gracias. Vamos a dar los anuncios que tienen para la iglesia hoy día. Queremos animar a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes a que puedan seguir participando de estas reuniones virtuales los días jueves a las 8 de la noche y los días domingos como hoy a las 11 de la mañana. Si usted no ha participado alguna vez o no participa todavía de lo que es en una comunidad virtual de nuestras iglesias, escríbanos al Messenger de la iglesia Jesús Vive Chimbote, que le responderemos lo inmediatamente posible. Será atendido. Los días sábados a las 10 de la mañana hay reunión para los niños hasta las
9 años, hasta los 9 años, 10 de la mañana vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde hay reuniones para preadolescentes y adolescentes vía Zoom. Hermano, les animo a que lleven a sus niños a que escuchen la palabra del Señor. Amén. Igualmente los días lunes seguimos perseverando en la oración, en la intercesión, en el clamor que hacemos en la iglesia los lunes a sábados a las 6 de la mañana para orar por las necesidades que tiene el país en este tiempo, necesidades propias de la iglesia en sus proyectos y en la carga de los hermanos, igualmente por otras iglesias fraternas. Igualmente en la noche tenemos una reunión especial para los líderes con el pastor de la iglesia. Bien, y ahora continúan los cursos de discipulado y liderazgo que se vienen dictando semanalmente los días domingos a las 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche. 3 horarios los días domingos, 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche. Y también el curso de doctrina que se dictan los días domingos a las 5 de la tarde. Hermanos, perseveremos, sigamos adelante estudiando la palabra de Dios. Amén. Animamos también a todos nuestros hermanos que fielmente siguen al Señor Jesús a seguir mostrando esa fidelidad a través de sus ofrendas y sus diezmos, para que la iglesia siga proyectándose en la labor que desarrolla. Para eso tenemos una cuenta en el banco, ahí la pueden ver ustedes en su pantalla, pueden verla al final en los anuncios, 2 ceros, 11, 3 ceros, 50, 2000, 76, 629. Ahora mismo nosotros podemos también ver los cultos a través de otra plataforma como es YouTube. Sí, estamos transmitiendo también paralelamente. Amén. Vamos entonces, para culminar, vamos a orar. No se retire, no hemos terminado aún. Por favor, incline su rostro ahí donde está y vamos juntos a hacer una oración a nuestro Dios. Por nuestro país. Padre que estás en los cielos, oramos a ti, Señor, Dios alto y sublime, y misericordioso, compasivo y bueno, Señor, que te deleitas en hacer misericordia y a millares cada día, Señor. Oramos ante ti, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pidiéndote misericordia por este país, por los enfermos que están en los hospitales, enfermos delicados, que están sufriendo, que necesitan atención, que necesitan oxígeno, que están muriendo. Te pedimos en el nombre de Jesús por ellos, para que llegue tu salvación, la salvación eterna de Jesucristo, para que obres salvación en sus vidas, Padre. Guardes su vida de estos hombres, que tengan la oportunidad de conocerte a ti, Señor. Igualmente por los médicos, por los enfermeros, por el personal auxiliar de limpieza, que ayudes a todos ellos, Señor. Les ayudes, Padre, en este país, a lo ancho, a lo largo de este país, tu misericordia alcance. Guardes a cada uno de ellos. Guardes y cuides y libres del mal a todos nuestros hermanos, en todo lugar de este país y fuera de este país donde ellos están, Señor. Gracias, Padre. Guarda a tu iglesia acá en Chimbote, a todos, a cada uno, desde el mayor al menor. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Un abrazo grande para todos ustedes del Señor Jesús.